Ahora contaremos la historia de un corazón que aprendió a barrer el mundo con una escoba y con una sonrisa. La historia de un joven moreno que se dejó mirar por Dios hasta parecerse a su ternura. Lo llamaron Martín, y Lima entera terminó conociéndolo como Fray Escoba, aunque su verdadero oficio fue siempre el de amar. La ciudad, recién estrenada, olía a mar y a madera tallada. Entre pregones y campanas, una mujer libre y valiente, Ana, sostenía su casa con aguja e hilo. Un hombre español, Juan, entraba y salía con promesas y silencios. De esa mezcla de ausencias y caricias nació Martín en 1579. No tuvo apellidos que abrieran puertas. Tuvo, en cambio, una madre que convertía cada esquina en taller de esperanza. Ella le enseñó que la piel no mide la dignidad y que el pan más sabroso es el que se comparte. Martín creció entre puestos de mercado y patios donde las gallinas disputaban el sol. Aprendió a leer lo justo y a rezar despacio. Pronto se hizo aprendiz de barbero cirujano, oficio de manos firmes y corazón atento. Afeitar, vendar, mezclar hierbas en mortero, preparar cataplasmas tibios. Todo servía para que el dolor ajeno encontrara descanso. A su botica llegaban indios mareados por la altura, negros agotados por el trabajo, criollos con tos de taberna y damas discretas. Antes de cobrar, ofrecía un vaso de agua. Si veía bolsillos vacíos, cobraba con una sonrisa y un «Dios proveerá», que misteriosamente siempre encontraba confirmación. La calle le enseñó pronto las matemáticas del prejuicio. Muchos lo llamaban mulato, con desprecio, y lo empujaban a los bordes de la plaza. Él escogió no resentirse. Cada humillación, ocasión de servir, cada empujón, un paso hacia el que sufre más. Así su corazón se fue afinando como instrumento, capaz de encontrar la nota triste en medio del ruido. Un día, el claustro de Santo Domingo apareció como oasis. No buscaba honores, buscaba un lugar donde amar sin sospechas. Tocó a la puerta y pidió entrar como donado, lo más humilde. Barrer, cocinar, lavar, cuidar el jardín, atender la botica. Se lo concedieron. El joven que el mundo relegaba a patios traseros eligió voluntariamente el último lugar. Allí, en lo pequeño, encendió un incendio de caridad que aún hoy calienta el mundo. A la primera luz ya estaba en pie. Un balde de agua, una escoba y una oración corta que abría la jornada. Barría los corredores como quien reza un salmo, recogiendo polvo, cuidando armonías. Donde antes había quejas por hojas caídas, apareció gratitud por el patio limpio. Pronto, su escoba se volvió homilía silenciosa. Los novicios lo miraban pasar y entendían que la santidad suena a brisita y cerdas suaves. Además de barrer, curaba. Convirtió una habitación en botica, frascos ambarinos, hojas secas, vendas, jarabes de miel y limón, infusiones de manzanilla, cataplasmas de lino. Sabía cuándo una palabra cura más que un medicamento, y cuando el paciente no podía llegar, salía a buscarlo. Lo veían cruzar la ciudad con un atillo al hombro. A veces volvía sin zapatos, porque se los había regalado por el camino. El refectorio, que tantas veces contaba panes, empezó a contar historias. A medianoche, cuando el convento dormía, sonaban pasos y cuchicheos. Eran mendigos entrando por una puerta que alguien dejaba abierta. «La regla prohíbe esto, Fray Martín», lo reprendieron. Él bajó la cabeza y obedeció. Pero una noche, con una olla de sopa y el portón cerrado, murmuró: «Señor, tú sabes». Dio un paso, y la pared ya no fue pared. No estaba rompiendo la norma, obedecía a una ley más alta. «Tuve hambre y me diste de comer». Los prodigios se volvieron discretos y cotidianos. Si faltaba harina, alcanzaba. Si la leña era poca, nadie pasaba frío. Si el médico decía, «no hay remedio», su oración arrancaba un suspiro donde nadie esperaba.
Un día, vieron en la cocina un perro, un gato y un ratón comiendo juntos. Martín los acarició como embajadores de países en guerra. Hijos, hagan las paces. La cocina se volvió parábola viva de lo que el amor logra cuando no busca aplauso. Su caridad atrajo a otros nombres humildes y grandes. Una muchacha de ojos serenos, Rosa, venía a veces a rezar. Un fraile de voz pausada, Juan Macías, compartía con él el arte de repartir pan sin que la mano derecha supiera lo que hacía la izquierda. Se entendían con miradas. ¿Hasta dónde?, preguntaba uno. «Hasta donde duela», respondía el otro. No todo fue fácil. El color de su piel incomodaba a algunos. Lo relegaban a tareas ingratas o lo herían con palabras. Él respondía con su costumbre favorita: callar, sonreír y multiplicar la ternura en la primera oportunidad. Un día, probando su humildad, lo llamaron perro mulato. Martín besó la mano del prior y pidió permiso para seguir sirviendo. La prueba dejó una lección. La dignidad no se negocia, se ofrece. Su amor no tenía fronteras. Los esclavos africanos hallaron en él un hermano. Les curaba llagas y les devolvía el nombre. Los indígenas confiaban en su medicina porque llevaba sello de paciencia. A los niños de la calle les enseñaba a rezar con el gesto de partir un pan. A los animales los trataba como criaturas amadas. Si un caballo caía, lo acariciaba hasta que se ponía en pie. Si un pájaro herido aparecía, armaba con trapos una enfermería mínima bajo su cama. Al caer la tarde, la botica se llenaba de susurros de gracias. Un hombre que caminaba con bastón se iba sin él. Una mujer agobiada salía con el pañuelo menos empapado. Un niño febril despertaba con ojos tranquilos. Martín lavaba los frascos con cuidado de orfebre. El amor merece limpieza. El convento debatió cómo sostener la caridad sin descuidar la clausura. Martín propuso un hospitalito de paso y se ofreció para cocina, limpieza, botica y lavandería. No pidió cargos, pidió trabajo. Con un cuarto, una mesa y un fogón, bastó para que muchos descubrieran que Dios también tiene manos morenas. Lo admitieron como hermano cooperador. Al vestirse el hábito, lo acomodó con sencillez y sonrió como quien encuentra el traje de su alma. Negro y blanco, como la noche que abraza la luz y la luz que no desprecia la noche. A veces, en adoración, parecía elevarse un poco del suelo. Otras lo hallaban en dos sitios a la vez. Él rehuía esos relatos. No miren mis pies, miren sus ojos. Ya están menos tristes. Si insistían, cambiaba de tema. Falta arroz. ¿Me ayudan a orar? Y como por juego, dejaba de faltar. Con el tiempo, hablaba menos y amaba más. Le dolían los roces entre razas y clases, españoles, criollos, indígenas, negros, mestizos. Demasiadas fronteras para tan poca calle. Él las cruzaba todas con una escoba como pasaporte. Soñaba que, como en su cocina, los distintos comieran juntos en paz. Cuando la ciudad discutía privilegios, él armaba una mesa larga con pan multiplicado del esfuerzo común. En inviernos fríos, calentaba piedras, las envolvía en telas y las llevaba a las camas de los enfermos. En veranos de calor, improvisaba abanicos para los ancianos. Nadie le enseñó esos gestos. El amor se los dictaba al oído. Su oración era sencilla: un rosario gastado, un crucifijo besado al pasar, una jaculatoria entre tarea y tarea. Señor, que no me olvide de ti en ninguno. Al anochecer, conversaba con el silencio. No tengo nada, pero todo lo que tengo es tuyo. El rumor de sus favores cruzó el virreinato. Pedían oraciones por carta. Él sonreía y devolvía a cada uno a su deber. Vuelve a casa, pide perdón, paga lo que debes, aprende un oficio, cuida a tu madre, reza con tus hijos. Sus milagros más hondos eran decisiones. También hubo noches duras,
enfermedades que no se dieron, niños que no se salvaron, injusticias que no se corrigieron a tiempo. Martín lloró. No era de piedra. Pero al amanecer, el llanto se volvía agua que regaba su fidelidad. Tomaba la escoba, encendía el fogón, ordenaba la botica y volvía a empezar. La humildad es volver al deber con amor, incluso cuando el corazón está cansado. Al caer el sol detrás de los balcones, se sentaba un minuto junto al pozo. Cerraba los ojos y escuchaba la ciudad. Trote de caballos, pregones de fruta, risa de niños. Mirando el agua que reflejaba un trozo de cielo, pedía lo mismo cada tarde. Señor, hazme escoba en tus manos. Y, de alguna manera, esa súplica se cumplía otra vez en pasillos, cocina y botica, en cada gesto pequeño que desarmaba hastíos. Cuando alguien elogiaba su virtud, él respondía con una anécdota doméstica. Hoy un gato y un ratón compartieron plato. ¿No es hermoso? Si le pedían su secreto, decía: dormir poco, comer lo justo, reír bastante, callar cuando conviene, rezar siempre. Y añadía con humor: y barrer bien, el polvo es asiduo. Así pasaron sus años, dejándole al mundo una certeza. La caridad, cuando es de verdad, tiene manos de oficio, pies veloces y rodillas dobladas. Y la santidad, cuando madura, huele a cocina limpia, a ropa tendida, a jarabe en frasco y a patio en paz. Si alguna vez te parece que lo tuyo es demasiado pequeño, piensa en la escoba de Martín. Si te duele una palabra injusta, recuerda su sonrisa mansa. Si te empujan a los márgenes, entra por la puerta del servicio y verás cómo, desde allí, todo se ordena. Y si hoy te toca curar, enseñar, cocinar, barrer, escuchar o simplemente estar, hazlo con esa mezcla de ternura y firmeza que convierte el trabajo en oración. Tal vez descubras, sin que nadie lo note, que un perro, un gato y un ratón han decidido comer en paz a tu alrededor. Y entonces sabrás que la historia continúa, como siempre, en los detalles que Dios ama. La ciudad siguió con su ritmo de pregones y campanas, y él, con la misma escoba, la misma botica y el mismo empeño de amar sin aspavientos. Sin embargo, algo fue cambiando alrededor. Cada vez que sus pasos sonaban en el corredor, la queja se hacía más breve y la esperanza más larga. No era magia, era costumbre de cielo, hacer bien lo que tocaba, justo a tiempo, a la persona concreta que Dios ponía delante. Hubo temporadas de fiebre, de pústulas y de miedo. El convento cerró puertas para preservar a los ancianos, y el barrio temblaba. Martín no discutió normas. Pidió permiso para llegar donde los enfermos no podían esperar. Con un delantal limpio y una cruz menuda en el bolsillo, entraba en casas mal ventiladas con la mansedumbre de quien no quiere asustar. Lavaba, cambiaba vendas, preparaba caldos con lo poco que hubiera, refrescaba frentes con paños tibios, y cuando un moribundo no tenía a nadie, le sostenía la mano para que no se fuera solo. A su regreso, dejaba la escoba apoyada en la puerta, y antes de volver a barrer, pasaba por la capilla a decir en voz muy baja: Señor, que no me acostumbre al dolor de tus hijos. Los hermanos empezaron a notar que, donde él ponía el hombro, hundía una economía nueva. Un saco de harina alcanzaba para más bocas de lo previsible. La leña rendía 2 noches extra. La paciencia multiplicaba el rendimiento de la cocina. No hacía discursos de administración. Enseñaba a ordenar con ternura. Si alguien llegaba tarde por tercera vez, no le gritaba. Lo invitaba a servir primero a los más frágiles y, al final, compartía con él un trozo de pan y un consejo breve. Esa pedagogía salvó más horarios que muchos reglamentos. La ciudad traía también otras heridas, palabras que segregaban, miradas que reducían, puertas que se cerraban ante el color de la piel o la pobreza del vestido. Martín inventó puentes. Llevaba recados de reconciliación entre familias enemistadas. Escoltaba a aprendices rechazados por su origen
hasta el taller donde por fin serían aceptados. Presentaba a patrones y jornaleros en una mesa de pan y sal para recordar que, antes de ser roles, eran personas. No firmó tratados, firmó sonrisas. Cada abrazo logrado era un milagro contado solo en el cielo. En el claustro, su hospitalito de paso se volvió corazón que bombeaba caridad. Había días en que la fila doblaba el patio. Él caminaba de camastro en camastro, como un músico que afina cuerdas. Ajustaba una almohada, reforzaba un vendaje, añadía una gota de miel a un jarabe, bendecía con la punta de los dedos. Cuando el cansancio lo vencía, se sentaba un minuto en el suelo y rezaba sin palabras. Luego se ponía en pie como si el descanso hubiera sido un sacramento. Muchos venían por la fama de los prodigios. Él desviaba la mirada. El mayor milagro es cuando alguien decide el bien. Por eso, al hombre que pedía salud para seguir bebiendo, le ofrecía agua y compañía para dejar el hábito. A la mujer que rogaba por trabajo con un corazón lleno de rencor, le regalaba un pequeño rosario y la invitaba a perdonar a quien la hirió. Al joven que buscaba atajos, le dio una escoba y lo puso a barrer junto a él. Empieza aquí, decía. El resto viene. Por las noches, cuando el convento dormía, la ciudad seguía confiándole secretos. Golpes discretos en la puerta, un llanto que no quería despertar a nadie, un niño con una tos que se empeñaba. La lámpara de la cocina quedaba encendida como faro. A veces, ya de madrugada, los pajarillos entraban por una ventana mal cerrada y se posaban sobre la alacena, sin miedo. El perro viejo de la portería se acurrucaba sin gruñir junto al gato del jardín. El ratón, diplomático de los huecos, se atrevía a asomar bajo la mesa. Alguien que pasaba veía la escena y sonreía. La parábola seguía vigente. También hubo pruebas internas. Algún hermano, cansado y celoso, murmuró que aquel mulato recibía demasiada atención. Martín respondió con más servicio. Otro superior, queriendo templar su alma, le pidió trabajos de doble jornada. Martín obedeció con alegría, no porque fuera ingenuo, sino porque había aprendido a dejar que Dios fuera su defensa. Sabía, además, que la humildad no es tristeza, es fuerza sin estruendo. Su amistad con Rosa y con Juan Macías maduró como pan de fermentación lenta. A veces coincidían en la capilla y, al salir, se cruzaban 2 o 3 frases que valían retiros enteros. Otras armaban juntos una ronda de pan para el barrio, cada uno con su estilo. Rosa, con perfume de jardín y mirada fija en el crucificado. Juan, con silencios largos y bolsillos misteriosamente llenos. Martín, con risa suelta y manos siempre ocupadas. Lima, sin saberlo, estaba siendo catequizada por un trío de santos domésticos. Con el tiempo, los superiores le confiaron tareas más delicadas: ser vínculo entre el convento y benefactores, ordenar cuentas del hospitalito, discernir a quién ayudar primero cuando no alcanzaba para todos. Él imponía un criterio que parecía simple y era sabio. Primero el más solo. Ese orden salvó vidas. Los días en que el pan no alcanzaba, rezaban juntos el Padre Nuestro con lentitud. Más de una vez, al danos hoy, alguien tocaba a la puerta con una canasta. Quien traía el pan no sabía que estaba respondiendo a un pedido pronunciado un minuto antes. A cierta altura, su cuerpo empezó a pasar factura. No es que faltaran ganas, faltaban fuerzas. La espalda reclamaba los cientos de camas inclinadas. Las rodillas dolían por tantas escaleras. Las manos se abrían en grietas por la cal y el jabón. Martín decidió entonces un gesto de sabiduría: enseñar. Llamó a jóvenes y a ancianos, a criollos y a negros, a indios y a mestizos, y les explicó con paciencia lo que había aprendido a fuerza de errores. Cómo cortar vendas sin desperdicio, cómo hervir el agua para evitar males, cómo escuchar para acertar con el remedio.
cómo tocar una herida sin humillar. Esa escuela sin pizarras graduó a decenas de servidores anónimos que, al repartir su pan, multiplicaron el pan de todos. Llegó la hora del desprendimiento final sin anuncio dramático. Una fiebre curva lo llevó a la cama. Él, que había velado tantas noches, aceptó ser velado. Pidió perdón por sus faltas, agradeció a cada hermano con una palabra hecha a su medida y pidió que no se detuviera ni un día el hospitalito. Cuando sintió que el aliento se le acortaba, pidió el crucifijo y lo apretó contra el pecho como quien abraza la causa de su vida. Murmuró: «Señor, en tus manos lo poco que fui». Y se fue como se van los que aman, dejando la casa más ordenada que como la encontraron. Lima se conmocionó. El rumor corrió por corredores y plazas, y antes del mediodía, pobres y autoridades, niños y soldados, damas y cargadores, se mezclaban junto a su cuerpo. Un olor limpio, de cocina bien barrida y de pan reciente, parecía llenar la iglesia. Los esclavos se adelantaron con respeto y le llamaron hermano. Los indígenas se santiguaron mirando el piso. Los criollos, venciendo timideces y orgullos, se acercaron a tocar el hábito. La ciudad, por un instante, se pareció a la cocina donde comen juntos perro, gato y ratón. Después vinieron los papeles, los testimonios, los sellos. Con los años, la iglesia confirmó lo que el pueblo ya había entendido. Aquel donado humilde había hecho visible la caridad de Dios. Le llamaron beato y, mucho después, santo. No fue rápido, fue justo. Entre una cosa y otra, el mundo cambió de calendarios y de imperios, pero el bien que él sembró siguió germinando en patios, boticas y comedores. Cuando por fin resonó su nombre en la plaza de Roma, un anciano limeño dijo frente a la radio: «Ya lo sabíamos. Hoy, su escoba sigue de pie junto a altares que no necesitan adornos. Hay hospitales que llevan su nombre y no discriminan. Hay comedores donde un caldo caliente se llama sopa de Martín, y la regla es servir primero al más solo. Hay barberías con una estampa en el espejo y un cartel pequeño: cortes con paciencia. Hay aulas donde maestros cansados recuerdan que la tiza también es una escoba que despeja ignorancias. Hay casas donde, antes de comer, una familia parte el pan y susurra: que alcance». El milagro continúa cuando alguien cambia de lugar su orgullo, cuando un jefe escucha al último de la fila, cuando un muchacho deja la risa fácil para ayudar a su hermano menor con la tarea, cuando una mujer perdona una palabra injusta y regresa con dignidad sin dejar de marcar límites, cuando un vecino barre la vereda del edificio entero sin dejar nota, cuando un médico explica despacio y un paciente pregunta sin miedo, cuando un voluntario aprende a hervir agua y a tomar la temperatura como quien toca la frente de Cristo. Si alguna preocupación te roba el sueño, baja la velocidad y piensa en su método. Ordena tu mesa, lo urgente a un lado, lo importante al centro, el orgullo al cesto. Repite su jaculatoria entre tarea y tarea: «Señor, que no me olvide de ti en ninguno». Si te cuesta, toma una escoba. El cuerpo ayuda al alma. Y si hoy alguien te empuja a los márgenes, entra por la puerta del servicio. Allí caben todos, y desde allí se ve mejor. Un día cualquiera, mientras barrías pensamientos, tal vez escuches ese pequeño milagro que a Martín le encantaba provocar. El silencio que se hace cuando el amor encuentra su oficio. Entonces sabrás que su historia no terminó en una tumba ni en un decreto. Sigue aquí, en el gesto sencillo que está a tu alcance. Levanta la vista, mira alrededor y elige una esquina para empezar. Dios sabrá multiplicar lo pequeño. Tú, como Él, pon el corazón y la escoba.